¿Te interesa conocer la realidad virtual y la realidad aumentada en 2023? Es sumamente interesante cómo estas tecnologías están cambiando nuestra forma de ver el mundo. Hoy te vamos a explicar las diferencias entre ellas para evitar que las confundas, ya que tienen bastantes similitudes entre ellas. Así que prepárate porque el futuro ya está aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones porque todas las semanas tenemos contenido sobre tendencias tecnológicas. ¡Comenzamos! Antes de empezar, es importante que sepamos qué son la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual, RV, es una tecnología que nos permite sumergirnos en un mundo virtual. Para ello, utilizamos un dispositivo que nos oculta el mundo real y nos muestra un mundo virtual. Por otro lado, la realidad aumentada, RA, es una tecnología que superpone elementos virtuales al mundo real. Para ello, utilizamos un dispositivo que nos muestra el mundo real y, al mismo tiempo, nos muestra elementos virtuales superpuestos a ese mundo. Hay muchas plataformas de realidad virtual y realidad aumentada diferentes. Algunas de las más populares para la realidad virtual son Meta Quest 2, HTC Vive, Valve Index, PlayStation VR. Por otro lado, en la realidad aumentada tenemos VR, OIS, Microsoft HoloLens. Según un informe de IDC, el mercado global de la realidad virtual y la realidad aumentada alcanzará los $236 millones en 2028. Esto significa que estas tecnologías están creciendo a un ritmo acelerado y tienen un gran potencial de impacto en el mundo. La realidad virtual y la realidad aumentada están teniendo un impacto significativo en la ciencia y la tecnología. Estas tecnologías están siendo utilizadas para formación y educación. La realidad virtual y la realidad aumentada están siendo utilizadas para crear entornos de aprendizaje inmersivos y atractivos. Investigación. La realidad virtual y la realidad aumentada están siendo utilizadas para realizar experimentos y simulaciones que serían imposibles o peligrosas de realizar en el mundo real. Desarrollo de productos. La realidad virtual y la realidad aumentada están siendo utilizadas para diseñar y probar nuevos productos. La realidad virtual y la realidad aumentada también están teniendo un impacto grandísimo en la sociedad. Estas tecnologías están siendo utilizadas para entretenimiento. La realidad virtual y la realidad aumentada están siendo utilizadas para crear nuevas experiencias de entretenimiento. Medicina. La realidad virtual y la realidad aumentada están siendo utilizadas para tratar trastornos psicológicos y físicos. Turismo. La realidad virtual y la realidad aumentada están siendo utilizadas para ofrecer viajes virtuales a lugares remotos o peligrosos. Venta de bienes inmuebles. La realidad virtual y la realidad aumentada están posicionando de manera masiva la venta de casas, departamentos y oficinas. Una de las noticias y tendencias más relevantes sobre esta tecnología en este 2023 es que ya existe la tecnología para viajar al pasado y en especial a Palestina. Con esta tecnología los países pueden aumentar el turismo virtual, en especial con la guerra que se suscita en estos momentos. La realidad virtual, RV, es una tecnología que se está utilizando para acceder a sitios remotos, complicados o inexistentes. Esta tecnología permite a los usuarios visitar virtualmente sitios emblemáticos, como la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén o la antigua ciudad de Jericó, sitios que actualmente están en una disputa. Esto se logró gracias a que un equipo de personas en el sitio tomaron imágenes en 360 grados para que los usuarios puedan ver los lugares desde múltiples ángulos, lo que mejora aún más la experiencia inmersiva. De acuerdo con la creadora, ICAL es un esfuerzo por preservar el patrimonio e historia de Palestina, asegurando que las futuras generaciones puedan comprender y apreciar sus raíces.
Aunque este proyecto está pensado para aquellos palestinos de la diáspora que no pueden acceder a su tierra natal, no es exclusivo de esta población y se espera que también sea una herramienta con la que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda conocer los sitios turísticos y calles de Palestina. ¿Sabías que en 2023 se espera que el número de personas usen dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada a nivel mundial aumente de manera exponencial? Es asombroso cómo esta tecnología se está volviendo omnipresente en la vida de los seres humanos. En resumen, la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías emergentes con un gran potencial de impacto en el mundo. Estas tecnologías están cambiando la forma en que interactuamos con el mundo y tienen el potencial de mejorar nuestras vidas en muchos aspectos. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle like y suscribirte para más contenido emocionante sobre tecnología. También, déjanos tus comentarios sobre tu experiencia con la VR y la RA. Nos vemos en el futuro.